Hola a todos, esta es la segunda parte de la presentación de regulación de la expresión génica en eucariotas y procariotas. Lo tuve que dividir en dos por tiempo. Como ya sabemos, todas las células tienen la misma información genética. Dentro del genoma bacteriano tenemos genes constitutivos o genes housekeeping, que son genes que están expresándose continuamente y son necesarios para el mantenimiento de la célula. También tenemos genes regulables, que son los genes inducibles o reprimibles en respuesta a condiciones ambientales. Estos solamente se van a expresar cuando la célula lo necesita o cuando sea necesario, pues sí, cuando la célula lo requiera. Hay varios niveles de regulación de la expresión génica. Entre esos niveles tenemos regulación en la transcripción, regulaciones, modificaciones post-transcripcionales, regulaciones en la traducción, modificaciones post-traduccionales, incluso modificaciones en el transporte y direccionamiento de las proteínas. Y también hay regulaciones a nivel de la elongación del RNA, bueno, pero en este caso nos vamos a enfocar en la regulación a corto plazo, la cual se realiza al inicio de la transcripción, en donde se puede reprimir o inducir la expresión del RNA mensajero. Entonces podemos observar aquí que los genes bacterianos tienen una secuencia promotora, que es donde se une la RNA polimerasa para comenzar la transcripción. También podemos encontrar otras secuencias reguladoras como operadores o genes estructurales, o a cambio del operador también se puede encontrar activadores, estos genes reguladores. Bueno, en las bacterias se presentan unos grupos de genes asociados por funciones específicas, los cuales son regulados o controlados por un mismo promotor. Eso solamente es posible en las bacterias, ya que las bacterias pueden producir un RNA que se llama el RNA policistrónico, lo que significa que el mismo RNA mensajero puede codificar para varias proteínas. A eso se le denomina los operones. Entonces, ¿cómo se definiría un operón? Un operón es un segmento de DNA que codifica para múltiples RNA con un promotor común adyacente y con una región reguladora. Estos genes regulan su propia expresión dependiendo de la presencia o ausencia de los sustratos. Podemos encontrar dos tipos de regulación: regulación inducible de genes inducibles y regulación de genes reprimibles. Con respecto a la regulación de genes inducibles, sabemos que estos genes normalmente se encuentran apagados, silenciados o no se están transcribiendo, pero cuando hay mucho sustrato, estos genes se activan. Normalmente el sustrato actúa como un gen inductor, o sea, estimula la transcripción. Esto ocurre en vías catabólicas. Y la regulación de genes reprimibles son genes que están activos, que se están transcribiendo, están realizando transcripción, pero la acumulación del producto puede actuar como represor. Esto puede ocurrir en vías anabólicas. Un ejemplo de esto puede ser la glucosa. En ambos casos podemos observar que puede haber una regulación positiva o que puede haber una regulación negativa. Entonces aquí vemos la regulación positiva, la regulación negativa. Entonces, con respecto a la regulación negativa, sabemos que el gen está reprimido porque al promotor está unido una proteína represora. Y por mucho que la RNA polimerasa quiera unirse al promotor, pues no va a poder avanzar porque esta proteína le está impidiendo el paso. En ese caso, no hay transcripción. Pero a esta proteína represora se puede unir el sustrato activador. Entonces, ¿qué hace ese sustrato activador? Se une a la proteína y hace que esa proteína haya disociación, o que esa proteína se suelte del gen y lo deje libre.
para que se una la RNA polimerasa y haya transcripción. En el caso de la regulación positiva, tenemos que el gen no se está transcribiendo porque tiene un factor, necesita para la iniciación de la transcripción que haya un factor que se una a la célula, pero ese factor está inactivo. Entonces hay un activador, que es por ejemplo el caso de la glucosa, necesita, la insulina necesita que el activador se una para que éste vaya al gen y lo active. Entonces, en ese caso se realiza la transcripción. Por ejemplo, la regulación de la transcripción del operón triptófano. Aquí tenemos que hay bacterias que en el medio tienen triptófano. Entonces, cuando hay triptófano en el medio, hay mucho triptófano, este actúa como correpresor. Entonces, ¿qué hace el correpresor? El correpresor se une al represor inactivo y este se une al gen para inactivarlo. Y en ese caso evita que haya transcripción. Mientras que cuando en el medio no hay triptófano, el represor inactivo no se puede unir al gen, por lo tanto continúa la transcripción. Como conclusiones finales sabemos que la regulación de la transcripción se puede realizar a corto plazo y a largo plazo, que la regulación a corto plazo se realiza por factores de transcripción o proteínas o enzimas o por RNA no codificante, y que la regulación a largo plazo se realiza por metilación del DNA, metilación o acetilación, metilación del DNA, por acetilación y metilación de histonas y por remodelación de la cromatina. Que la expresión de los genes es controlada dependiendo del tipo celular, del tiempo de vida de la célula, de los nutrientes y de los factores de crecimiento de la célula del medio en el cual se encuentra, y que la regulación de la expresión génica en procariotes tenemos el caso del operón lactosa y el operón triptófano, y que en el caso de la regulación de la expresión génica en eucariotas se hace a nivel del inicio de la transcripción. La activación y la inactivación de los genes asociados al cáncer pueden ocurrir por mecanismos epigenéticos. Esa es una conclusión que me pareció importante aclarar. Gracias. Espero poder responder a sus preguntas.